Amigas, ¿cómo están? Les mando un gran saludo, esperando que se encuentren llenas de paz, de amor y de muy buena salud. Aquí escudriñando la palabra de Dios, charlando entre mujeres con un cafecito descafeinado. Claro que sí, descafeinado. Yo dije, yo no podría, ya me tomé mi café con cafeína, ¿verdad? Café con cafeína, porque pues sabemos que hay uno descafeinado y otro cafeína. Y Alma, por favor, ya sabemos. Bueno, pero nomás para recordarles, ya me lo tomé, entonces pues dije yo, vamos a tomarnos uno descafeinado, Alma. O sea, ya, cálmate. Pero miren, aquí después del saludo que les mando desde el fondo de mi corazón, pues estamos aquí escudriñando la palabra de Dios, día número 2, ¿ok? Vamos a estar en este estudio magnífico que se titula La ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Antes, sin olvidarnos, para recordarte que te suscribas a mi canal, que me des un like y pues que actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de los videos, ¿ok? Así es de que pues estamos aquí escudriñando la palabra de Dios y pues si ya estás lista tú, si ya estás lista con tu notita, con tu café, con tu jugo, tu agua, lo que tú quieras, tus notas, tu cuaderno de notas, pues vamos a abrir Juan 9 y ahí vamos a escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para aplicarla a nuestra vida, ¿verdad? Para aplicarla y saber lo que Dios nos está tratando de decir aquí, porque nuestros oídos a veces no entendemos, leemos y nomás estamos, híjole, tienen ceguera espiritual, pero a veces a uno también puede tener ceguera espiritual y no queremos eso, no queremos tener ceguera espiritual. Vámonos a Juan 9, siempre agradeciéndole al Señor y pidiéndole sana sabiduría y entendimiento de su palabra en el nombre de su Hijo amado, para que así poderle entender su palabra y pues aplicarla a nuestra vida. ¿Listas? Pues vámonos aquí escudriñando la palabra de Dios, que en el libro de Juan 9 dice así, Juan 9:1, mientras pasaba Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Iba Jesús caminando, mira este pobre hombre, porque sabemos que él mendigaba, ¿verdad? Entonces, así ciego de nacimiento, y entonces los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿y quién pecó, sus padres o para que haya nacido así, verdad? Vamos a comprimir el capítulo 9, ¿ok? Y vamos a leerlo y comprimirlo más o menos. Entonces Jesús le responde a sus discípulos, no es que aquellos hayan pecado o que haya pecado, sino para que la obra de Dios sea hecha, se manifestara en él. Entonces dice, me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así les estaba diciendo a sus discípulos. Dicho esto, escupió en tierra. Jesucristo escupe en tierra y hace lodo, ¿ok? Hace lodo y se los unta al ciego. Entonces ya después de que le unta, le dice, ve y lávate al Siloé, que significa el enviado, ¿ok? Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por tanto, el cieguito fue y se lavó y regresó viendo. Así, ¡pum! Regresa viendo. O sea, ¿cuánto duró en ir a lavarse al Siloé y regresarse al estanque y regresar ya viendo? Pues no sabemos, pero rapidito. Por tanto, los fariseos. Y una cosa muy importante, los fariseos no sabían nada de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, porque mucha gente empezó a hacer alboroto. Muchos unos decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? O sea, el cieguito se sentaba a mendigar. Por eso dije al principio que pues él mendigaba, ¿verdad? Unos decían, es ese, y otros, no, se parece a él. Y él decía, pues yo soy, o sea, yo soy. Él le preguntaban, entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve y lávate al estanque de Siloé.
Entonces cuando fui y me lavé, recibí la vista y le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no lo sé. Y este día era un día de sábado, ¿ok? Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios porque como hizo ese milagro en un día de sábado, los fariseos, los maestros de la ley, pues estaban diciendo, no es de Dios porque, o sea, miren lo que está haciendo en el día del sábado. Entonces, volvieron a hablar al ciego. ¿Tú qué dices de él, puesto que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Los judíos, pues, no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y los padres les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, pero ¿quién le abrió los ojos? ¿Cómo ve ahora? Eso no sabemos. ¿Por miedo de qué? De ser echados de la sinagoga. Por eso dijeron, no sabemos quién le abrió los ojos, por miedo, ¿verdad? Entonces sus padres dijeron, sabemos, por esta razón dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. O sea, a mí no nos vengan a preguntar, él ya está grande, vayan y pregúntenle a él. Entonces él respondió, así que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y el cieguito les dice, bueno, el ex ciego les dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y le vuelven a preguntar, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les dice, pues ya lo oíste, ¿no escuchaste? ¿Por qué no lo quieres oír otra vez? ¿Acaso queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y pues respondió el hombre y les dijo, pues en esto sí tenemos una cosa maravillosa, que vosotros no sepáis de dónde es y a mí me abrió los ojos. Sabemos, esto es muy importante, es algo que tenemos que marcar. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios temerle a Dios y hacer su voluntad. Esa es la clave, hacer su voluntad a ese oye. Muchas veces nosotros decimos, Dios no nos escucha. Muchas personas dicen, ¿por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Aquí dice, si alguien es temeroso de Dios y el y tiene mucho, es la clave. O sea, porque muchas personas pueden temerle a Dios, pero si no hacen la voluntad de Dios, I'm sorry, pero Dios no los escucha. I'm sorry, pero Dios no los va a escuchar. Si Dios está diciendo, Él es mi hijo amado, a Él escuchar. Y si Dios nos está diciendo, Él es mi hijo amado, los fariseos, los judíos no querían escuchar, no querían decir, no querían entender, no querían creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, no querían hacer la voluntad de Dios. Entonces, pues, I'm sorry, pero no es así. Aquí el I tiene millonada de poder. Millonada de poder. ¿Por qué digo esto? Porque dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios, o sea, si tú crees en Dios y dice, y el I es el millón, hace su voluntad a ese oye. Si eres temeroso de Dios, no nomás basta con eso, no nomás basta. I'm sorry, pero no nomás porque creas en Dios significa que ya, ok, yo ya estoy lista, ya estoy listo. No, I'm sorry, pero no, porque aquí dice, y hace su voluntad a ese oye. Queremos que Dios nos escuche, pues aquí está la clave. Hay que hacer la voluntad de Dios. I'm sorry, pero hay que hacerla. En Santiago 2:19 dice esto, si quieren ustedes estar seguras, váyanse a Santiago 2:19 que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Porque los fariseos decían que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios también creían, así como los fariseos, que Dios es uno. Y también temblaban. O sea, también le temían a Dios.
Pero ¿cuál es la diferencia de este cieguito, del ex ciego que ahora ve, que ahora vio la luz del mundo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues aquí está. La diferencia es que y hace su voluntad. Los fariseos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Los fariseos no estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Pues si él dijo, este es mi hijo amado, a él escuchar, y ellos no querían escuchar a Jesucristo. Entonces, así nosotras igual hay que escudriñar la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida. Sabemos que sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios, tememos a Dios. Muy bien, qué bien, como aquí dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la clave para que Dios nos escuche? Ay, hacer su voluntad. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Este es mi hijo amado, a él escuchad. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, a él escuchad. Y ellos no querían escuchar a Jesucristo, y como no querían escuchar a Jesucristo, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, miren un punto importante, el cieguito, cuando Jesucristo le pone el lodo al cieguito, ¿verdad? Con su saliva, le dice, ve y lávate en el estanque. O sea, el cieguito, ¿le hizo caso o no le hizo caso? Sí, el cieguito fue, por tanto fue y se lavó. O sea, hizo la voluntad de Dios. Porque si Dios dice, a él escuchad, este es mi hijo amado, a él escuchad, este es mi hijo amado, a él escuchad. Hacer lo que él les esté diciendo que hagan, porque le dice aquí, ve y lávate. Le da una orden al cieguito, ve y lávate. Y el cieguito no lo dudó. El cieguito no dudó en ir a lavarse. Fue y se lavó y regresó viendo. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Esa es la gran diferencia, el estar haciendo la voluntad de Dios. Porque si creemos, si sabemos que Dios es uno, muy bien hacemos. Pero acuérdense que también los demonios y tiemblan. Y si tememos a Dios, qué bien, qué muy bien que lo hagamos. Muy bien, no estoy diciendo que no esté bien. Pero estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando, por ejemplo, nos dan una cachetada, ¿estamos poniendo la otra mejilla? Qué difícil esa, ¿verdad? Qué difícil es de hacerla. Pero si no la hacemos, si no hacemos la voluntad de Dios, I'm sorry, pero no nos va a escuchar Dios. Va a decir, váyanse de aquí, hacedores de maldad, porque no hicieron lo que yo les dije. Entonces ahí hay que escudriñar la palabra de Dios, no decir que nomás los fariseos, o aquellos, porque a veces uno no quiere hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces ahí Dios no nos va a escuchar. Dice que habrá rugir y llanto, rugir de dientes, llanto y rugir de dientes, ¿verdad? Que él mismo va a decir, aléjense de mí, nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Esas cositas pequeñas que a veces hacen que, uy, el asiento nos cale, y digo, ay, mejor me voy de aquí, no me gusta lo que estoy oyendo, ¿verdad? No, es bueno estar escuchando, hay que exhortar, porque necesitamos la exhortación. Yo me incluyo en la exhortación. Necesitamos saber la voluntad de Dios, que es escuchar la voz de la luz del mundo, Jesucristo, lo que Él nos está diciendo, ¿verdad? Que hagamos, no seamos como los fariseos que no quisieron escuchar a Jesucristo, y los que no escuchan a Jesucristo no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, este es mi hijo amado, a él escuchad. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo me dice, si alguien te da una cachetada, vuelve la otra para que te dé la otra aquí. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 77 veces 7. Y hay veces que ni la primera vez queremos perdonar. Me disculpan de nuevo porque me entró una llamada. No sé por qué me entró. Bueno, pero
para seguir con este punto tan importante, ¿ok? O sea, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, es la clave para que Dios nos escuche. Y si queremos, y si escuchamos, ¿y cómo vamos a hacer su voluntad? Pues hacer la voluntad de Jesucristo, porque este cieguito le hizo caso a Jesucristo, o sea, le dijo, ve y lávate al Siloé, y él corrió y se lavó. Él estaba haciendo lo que Jesucristo le decía que hiciera, ¿verdad? Entonces, así también nosotros aplicar esto en nuestras vidas, hacer lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo que haga, porque Él es el enviado. Él es el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, pues estuvimos escudriñando la palabra de Dios y vámonos recio a hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Vamos a hacer la voluntad de Dios, que ahí está la clave para que Dios nos escuche. Ya saben, denme un like, suscríbanse a mi canal y gracias por estar escudriñando la palabra de Dios conmigo en el día número 2. Ya saben que Dios nos ama. Que la pasen bien. Peace.